datos. Como siempre os gusta saber un poco las estimaciones que tenemos de cierre del año, pues haremos un poco de bola de cristal. Cada vez es más difícil por la situación pues tan atípica, la muestra que tenemos, el histórico cambia con la crisis y realmente, bueno, el primer mensaje es que será negativo, pero vamos a ver exactamente cómo de negativo. Si ahí lo tenemos presentado, si queréis mirar, vamos, mirad a donde queráis, pero esos son los datos que voy a iros comentando. La evolución, por poneros un poco en antecedentes, sabéis que es prácticamente un 40% de caída desde el inicio de la crisis. Si consideramos 2007 el primer año de la crisis, que es un poco el que anticipaba todo lo que iba a ocurrir en 2008. En ese antecedente no podemos por menos que destacar que el pasado mes de junio, de lo que nosotros entendemos una medida absolutamente equivocada, el gobierno tomó la decisión de subir un 10% el tipo solo de las bebidas espirituosas, dejando fuera, por tanto, la mayoría de los grados alcohólicos que se ponen en el mercado en España y también la mayoría de litros finales, de litros terminados que se consumen en España. ¿Cuál es nuestra previsión? Pues nuestra previsión es que vamos a acabar el año en torno a un 8% de caída con respecto al año pasado. Es verdad que cuando hablamos de esa previsión del 8%, estamos pendientes de qué va a ocurrir en el último trimestre del año, luego vamos a hacer un apartado específico de ese último trimestre. Y es verdad que, como ocurrió ya el año pasado, las expectativas de final de año son algo mejores, dentro de lo dramáticas que reflejan las cifras, de nuevo por el muy buen comportamiento de la exportación. Y cuando hablamos de buen comportamiento de la exportación, no es que haya una cifra por ahí que mejore, sino es el esfuerzo de las compañías, de las marcas, por encontrar nuevos consumidores en otros países, en otros continentes, por diversificar su oferta, por adaptarla a los gustos de esos mercados. Y todos los que en algún momento de nuestra carrera profesional nos hemos dedicado a la exportación, os puedo garantizar que eso supone un esfuerzo ingente, no solamente en recursos humanos, sino en I+D, en imaginación y en apuesta, ¿no? Porque tú realmente los datos que tienes de esos mercados, que en algunos casos son muy lejanos, estoy hablando de África, de Australia, de continentes realmente que tienen pocos datos, no son ni tan cercanos ni tan accesibles como otros, y honradamente ese esfuerzo pues creo que se está viendo recompensado para las empresas. Por canales, siempre interesante para nuestro sector, pues como sabéis, las ventas de nuestro sector van fundamentalmente a través de la hostelería en un 80% y un 20% a través de la alimentación. Bueno, pues si pudiéramos coger un 10% más o menos en cada uno de ellos, os daría un poco la evolución en negativo de cada uno de los sectores. Hostelería caería cerca de un 8%, es el 80%, alimentación algo más del 2%, es el 20%. Eso sí, no todos los operadores dentro de esos canales experimentan la misma caída. Particularmente dos datos. De la hostelería de ocio nocturno es la que peor lo está pasando. Sabéis que además en esta hostelería de ocio nocturno, además del 10% de incremento del impuesto especial a las bebidas espirituosas, se ha incrementado también el IVA del 10% al 21%, con lo cual os podéis imaginar que ese sufrimiento viene directamente de esas decisiones que se han adoptado en materia de incrementos de impuestos. En el ámbito de la alimentación, del 2,6%, pues simplemente deciros que los datos que nosotros manejamos no han evolucionado a peor en cuanto a la penetración de la marca blanca, y seguimos pudiendo constatar que el sector de bebidas espirituosas es un sector eminentemente marquista, porque nuestros consumidores son eminentemente marquistas, buscan el valor añadido de la marca, de una marca y de un tipo de categoría que veremos ahora. Claro, en cuanto a categorías,
bueno, el whisky sigue siendo la bebida preferida por los consumidores en España, seguida del ron, entre los dos prácticamente el 50, un poquito más del 50% del mercado, y si le sumamos la ginebra, que ha tenido un auge en los últimos años, pues estamos hablando prácticamente del 70% del mercado. No podemos hacer una foto completa del mercado español si no tenemos en cuenta el brandy, que sigue siendo la bebida española espirituosa más importante cuando se produce en España, a los licores, que son un 15%, dentro de ellos la subcategoría del anís sigue siendo especialmente importante, más en estas fechas navideñas. El vodka sigue más o menos estancado en ese 4%, y después tenemos un 1% donde está el tequila, que bueno, tiene una penetración pequeña en este mercado, pero tiene una evolución positiva. Pues estamos hablando de datos en valor. El whisky cae un 10% en valor, la ginebra aproximadamente un 8% arriba, el vodka un 6% abajo, el ron en casi doble dígito, 10%, los licores menos 7%, el brandy menos 1,9%, el anís menos 3,9%, el tequila menos 1%. Esto es en valor. Muchas veces los datos que os damos generalmente hacen referencia a volumen. Lamentablemente la suma de valor y volumen es lo que nos hace tener que comentaros que seguro que el 2013 va a ser el peor año desde que tenemos datos, el peor año sin duda desde el inicio de la crisis, porque si le sumamos esa caída de volumen con la caída de valor que te exige la crisis de demanda interna, honradamente estamos en unas cifras tremendamente preocupantes. Por categorías en volumen aproximadamente las cifras son las mismas. De nuevo, whisky, ron y ginebra capitalizan las ventas en volumen, seguidas de los licores y del brandy. Y después tenemos el vodka, el anís y el tequila. Como os digo, aproximadamente el mismo cuadro. Hay algunas diferencias en valor y en volumen con respecto a algunas categorías, pero sin ningún tipo de gran sorpresa. Si vamos al volumen, veréis que la única diferencia que hay con respecto al valor es que tequila está en cifras positivas, la ginebra también está en cifras positivas, aunque menos en volumen que en valor. Ahí lógicamente se nota el tirón de las marcas premium y de las coctelerías y de los profesionales que están detrás de las barras, que tan importantes son para nuestro sector. Whisky cae, el ron cae, quizás menos en volumen que en valor, como habéis visto. Los licores también caen, aproximadamente la misma cifra que en valor. Y para completar estos datos, y por supuesto estoy a vuestra disposición para dudas, preguntas que tengáis, pues ya que estamos, nos podemos dejar que os vayáis sin daros datos de cuál es la evolución de la recaudación y cuál es nuestra expectativa en este ámbito. Si veis el cuadro, si veis el cuadro, ese cuadro refleja una serie histórica en la última década, 2003-2012. Como sabéis que el vino no tiene impuesto, pues hemos obviado poner al vino en el, a lo mejor dicho, tiene impuesto, es un tipo cero. Hemos obviado poner la línea del vino porque sería cero, estaría abajo del todo en el diagrama. Pero vemos un poco cuál es la evolución de la recaudación de cerveza y de los destilados. Básicamente la tendencia desde el año 2003 es decreciente. Luego veremos dónde estamos y situamos la recaudación actual, los últimos datos conocidos con respecto a la serie histórica, y veréis que hemos retrocedido muchos años a una España muy diferente a la que vivimos actualmente, que es lo que realmente preocupa mucho al sector, no lo coyuntural sino lo estructural.
y cómo por el contrario la cerveza pues está viviendo un momento especialmente positivo, ¿no? Que nosotros entendemos que compite directamente con la situación que viven las espirituosas. Claro, si nos centramos ahora mismo solo en nuestro sector, en el subsector de bebidas con alcohol, que son los destilados, veis esas curvas, ¿no? Curvas que pues parecen más de una Vuelta Ciclista a España o del Tour de Francia con las etapas de montaña, y que honradamente pues son lo que nos llena de preocupación. Veis que por un lado en consumo estamos en los niveles más bajos desde el inicio de la década de los 2000. Estamos hablando ya de cifras de consumo de los 90, y en los 90, sabéis, pues este país estaba en una circunstancia realmente muy diferente a la actual, ¿no? Y la tendencia marca ya características estructurales, no solamente coyunturales, y por lo tanto preocupa mucho al sector. Lógicamente, esa evolución del consumo tiene su reflejo en la evolución de la recaudación, y la evolución de la recaudación, como es lógico, pues no ha hecho otra cosa sino bajar. La recaudación, si hablamos de recaudación por bebidas destiladas, está ya en niveles inferiores al año 2000, y desde el inicio de la crisis os doy dos datos que son muy importantes, porque la evolución del consumo veis que tiene una caída mucho más acentuada. Cuando veis la evolución de la curva, del gráfico, de la línea de recaudación, es algo más suave. Es algo más suave porque en el año 2005 y ahora en el año 2013 se han subido los impuestos especiales 2 veces. En el año 2005 un 10% y ahora nuevamente un 10%. Para ver un poco el cuadro completo tendríamos que esperar a cerrar el año y también ver en cuanto a la recaudación. Sabéis que el criterio de devengo y del pago efectivo tiene un retraso de aproximadamente 2 meses, casi 3 meses. Es decir, lo que vaya a ocurrir para el cierre de año lo veremos aproximadamente en el informe de recaudación de marzo. Ahí veremos la foto completa de todo el año y veremos cuál ha sido el impacto definitivo de esa subida, pero en cuanto hablamos de cifras orientativas, pues estáis viendo la enorme caída, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacen nuestros competidores? Sobre todo nuestros competidores que están sometidos al menos al tipo especial, aunque sea muy reducido. Desde el año 2000, veis en la gráfica de arriba a la derecha, la cerveza no ha hecho otra cosa más que subir. De hecho ha subido, y ha subido mucho, como veis. En contradicción con la evaluación de consumo, la recaudación por impuesto especial aplicable a la cerveza apenas ha subido. Si veis en millones de litros, estamos hablando de que si empezamos en el año 2000 por debajo de 2.900 millones de litros de cerveza que se venden en España, en 2012, que probablemente la estimación es que vayan a cerrar en 3.800 millones de litros, esos casi 1.000 millones de litros adicionales apenas se han recaudado 60, 65, 70 millones de euros más por impuesto especial. En definitiva, 3.800 millones de litros recaudan menos de 300 millones de euros, 205 millones de litros de producto terminado, en el caso de los espirituosos, recaudan 745 millones de euros. Esto que parece que, bueno, lo repetimos hasta la extenuación, realmente refleja que es que hay algo que está realmente mal en el impuesto, y que hay muchos litros que no están pagando, que son los del vino. Hay muchísimos litros que no están pagando lo que le corresponden. 3.800 millones de litros recaudan 300 millones de euros, y por el contrario 200 millones, algo más de 200 millones de litros, recaudamos 745 millones de euros. No hay una sola figura impositiva, ahora que sabéis que se ha anunciado una reforma fiscal, que refleje esta disparidad de trato, este desequilibrio, este absolutamente trato discriminado entre unos contribuyentes, en este caso unas marcas, y otras. Para reflejar mejor, bueno, pues este cuadro yo creo que mejor que este no existe, ¿no?
aquí se cambian las tornas. Hasta ahora las bebidas espirituosas estaban arriba en la línea siempre, cuando hablábamos de recaudación. Aquí estamos hablando de consumo. Estos son millones de litros. Bueno, pues ahí estáis viendo un poco por trimestre dónde estamos unos y otros, ¿no? Si vemos el 2013, la serie es francamente penosa para los espirituosos, francamente positiva para la cerveza. Claro. Si vemos consumo de espirituosos versus consumo de cerveza, pues ahí veis un poco cómo se refleja. Pero sé que o pienso que os puede interesar cómo ha evolucionado el sector de espirituosos con respecto a los mismos meses, los mismos trimestres del año pasado, con todo aquello que vivimos muy de la mano vuestra, y os agradezco una vez más la atención que nos prestasteis entonces y nos seguís prestando con esa subida de impuestos. Es verdad que por primera vez en la historia hubo una especie de globosonda de, oiga, que los tiros van por aquí, que le van a subir a ustedes los impuestos, ¿no? Y por lo tanto se podía poner en práctica una cosa que hasta ahora era desconocida, que era eso del efecto acaparamiento, eso que hace sobre todo el gobierno con el IVA, decir, mire usted, a partir de tal mes, generalmente 6 meses más tarde, le voy a subir el IVA de la hostelería, o le voy a subir el IVA de los coches, o le voy a quitar la deducción de IVA por compra de vivienda, o de las lavadoras o de las televisiones, ¿no? Entonces supuestamente el consumidor español pues salía a la calle como pollos sin cabeza a comprar lo que no necesitaba. Yo eso nunca lo he entendido, pero bueno, parece ser que los economistas sí demuestran que hay una anticipación de la compra y que por lo tanto eso genera mayor actividad económica, y eso en general es bueno, sobre todo en un entorno donde lo que falta es precisamente eso, actividad económica. En nuestro sector, yo una de las cosas que decía es que me extrañaba absolutamente muchísimo que, teniendo en cuenta que nuestras ventas van un 80% por el canal de hostelería, fuera a ser posible un efecto acaparamiento, particularmente porque el sector de alimentación prácticamente se va a ver las compras minoristas del consumidor en supermercado. Yo no veía a nadie comprando cajas y cajas, no se ha producido, pero en hostelería, ¿cuál es la empresa que por su dimensión y por su tamaño tiene una línea de financiación con cómo está el crédito que te permita no solo anticipar la compra, sino además tener un almacén donde lo puedas guardar, ¿no? Y efectivamente, bueno, es verdad que se han notado, si veis esa curva de la gráfica arriba a la izquierda en rojo, esa ha sido la evolución de las ventas de bebidas espirituosas los 3 primeros trimestres del año, ¿no? Veis que en el segundo trimestre, donde se concretó el globo sonda, pues sí que es verdad que hubo un pico, es decir, se vendió más, pero como nosotros preveíamos, todo lo que se vendiera de más en ese trimestre se iba a vender de menos en el siguiente, y de hecho veis que hay un desplome absoluto. Si cogéis la línea de azul de ese mismo gráfico, veis lo que se vendió el año pasado. Si pudiéramos estirar las líneas, si pudiéramos coger con las dos manos la línea roja y la estiráramos, veréis que son exactamente idénticas la roja y la azul en los 3 primeros trimestres del año. Es decir, ese efecto acaparamiento, ese vender más, no ha supuesto que vayamos a vender más en el año, y de hecho nuestro temor es qué va a pasar con el último trimestre del año, con esa llamada campaña de Navidad, y con cómo vamos a poder cerrar el año en este sector. Mientras tanto, el gráfico de la izquierda es la cerveza. Esa cifra que veis ahí de los 1.050 millones de litros en el tercer trimestre es el mejor dato de la historia. Y por lo tanto nosotros necesariamente entendíamos que tenía que ver con la subida de impuestos. Ahora creo que no solo lo entendemos nosotros, sino que lo entiende todo el mundo, como a partir de la subida de bienes que compiten en el mismo sector, en muchos casos en la misma franja horaria y en todos los casos por los mismos consumidores, cuando tú subes los impuestos a unos sí y a otros no, tiene un efecto inmediato en el consumo. Y hasta aquí los datos que tenemos, y encantado de contestaros si tenéis dudas.